El pastor dominicano y calvinista o reformado Sugel Michelén confirmó en una entrevista para un conocido medio de comunicación dominicano que existe el libre albedrío, es decir, que el ser humano posee la libertad de elección. Por lo tanto, la salvación de una persona depende entonces de la decisión individual de quien desea obtenerla. Veamos el video. Establecer normas diferentes a las de Dios. ¿Y por qué le dio libre albedrío si él sabía lo que iba a pasar? Por una razón muy sencilla, porque Dios creó al hombre para amarlo y para que el hombre lo amara a él. Y es imposible que haya amor donde no hay libertad. Yo te voy a dar un ejemplo. Demasiado poder entonces. No, yo te voy a dar un ejemplo muy sencillo. Yo no puedo decir que mi computadora me ama tanto que cada vez que yo le doy a Power, ella se enciende. Y cuando le doy un clic a Mozilla Fox, me sale el programa que yo quiero. No, mi computadora no me ama. Es una máquina que hace exactamente lo que yo quiero que ella haga. Dios no creó robots, Dios no creó máquinas, Dios creó seres humanos. Esto claramente está en contra de los principios calvinistas. Que las iglesias que abrazan el calvinismo, conocidas como reformadas, rechazan esto. Esto se debe a que el libre albedrío socava el principio fundamental de la proclamación calvinista que enseña lo siguiente. 1. Depravación total. Es decir, para el calvinismo todos estamos muertos espirituales y, por consiguiente, no podemos tomar decisiones hacia Dios porque estamos muertos. Cabe aclarar que sí podemos hacer cosas buenas y tomar decisiones hacia el bien moral, pero no hacia el bien espiritual. Qué conveniente, ¿no? ¿Verdad? 2. Elección incondicional. Es decir, si Dios escogió, lo hizo sin estar condicionado por el hombre. Dios predestinó desde antes de la fundación del mundo a aquellos a quienes iba a salvar. Por lo tanto, la voluntad humana no tiene ningún tipo de influencia en este proceso. Número 3. Expiación limitada. Este punto resalta que Cristo no murió por todos, sino por algunos. Lógicamente, si según los calvinistas existiera la salvación para todos, también existiera el libre albedrío. No sé cómo llamar a esto, si es amor o acepción de persona. ¿Qué piensa usted? Gracia irresistible. Nadie puede resistirse al llamado de Dios. Por lo tanto, esta salvación no depende de decisiones humanas. En este sentido, el comentario del pastor Sugel parece implicar que Dios solo ama a algunos y a esos algunos lo programó como si fueran computadoras para que no lo rechacen. Yo lo llamaría una salvación forzada. Número 5. Perseverancia de los santos. Este punto resalta que las personas a quien Dios ha salvado no se pierden, independientemente de su conducta. Cabe destacar que el pastor John MacArthur en una conferencia confirmó que si una persona salva se suicida, esto no es un obstáculo para su salvación. Entonces el tema central es el libre albedrío. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento vemos al pueblo de Dios tomando decisiones respecto a su adoración. De hecho, Dios enfatiza que el ser humano puede tomar decisiones hacia Él. Y esto lo notamos nosotros en lo que dice Josué capítulo 24, versículo 15. Josué 24:15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Consideren las palabras de Josué. Escogeos hoy a quien sirváis. Según este texto, el ser humano puede elegir o escoger en cuanto a su salvación. Veamos también otro texto, en este caso el libro de Hechos capítulo 5 versículo 3. Hechos capítulo 5 versículo 3. Entonces Pedro dijo: Ananías, ¿por qué permitiste que Satanás entrara en tu corazón? Mentiste y trataste de engañar al Espíritu Santo. Vendiste el terreno,
pero ¿por qué te quedaste con parte del tresinero? Consideren estas palabras de Pedro. ¿Por qué permitiste que Satanás entrara en tu corazón? Permitiste. Fue una decisión entonces personal de Ananías y Zafira mentir al Espíritu Santo. Continuemos con estas palabras de Jesús en el libro de Juan capítulo 6, versículos 66 al 68. Juan 6, 66 al 68. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Tengan en cuenta lo que el apóstol Juan escribe. Muchos de sus discípulos tomaron la decisión de no seguirle más. Consideremos que Juan, quien andaba con Jesús, reconoce que aquellos que le seguían eran discípulos. Por lo tanto, ellos hicieron uso de su libre albedrío para no seguirle más. Además, ¿qué sentido tendría la pregunta de Jesús? ¿Queréis acaso iros también vosotros? Si ellos no tuvieran la capacidad de elegir. Si no existiera el libre albedrío, todos los que fueron elegidos, como afirman los puntos calvinistas, no podrían pecar y serían perfectos, ya que han sido llamados a la santidad y es Dios quien gobierna sus corazones y decisiones. Sin embargo, esto no es así. Hemos visto últimamente algunos pastores reformados mintiendo, adulterando, entre otras cosas. Esto no apunta a una falta de libre albedrío, sino a todo lo contrario, a la libertad dada por la gracia de Dios al hombre, para que éste escoja entre el bien y el mal. Hebreos capítulo 10 versículo 26 dice, porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. En resumen, en cada capítulo de la Biblia podemos ver la libertad que Dios ha dado al ser humano para tomar decisiones respecto a su vida, tanto en un sentido moral, ético y espiritual. ¿Y usted qué opina? Concluiremos con las palabras del pastor Sugel Michelén. Establecer normas diferentes a las de Dios. ¿Y por qué le dio libre albedrío si él sabía lo que iba a pasar? Por una razón muy sencilla, porque Dios creó al hombre para amarlo y para que el hombre lo amara a él. Y es imposible que haya amor donde no hay libertad. Yo te voy a dar ¿Le un dio ejemplo. demasiado poder entonces? No, yo te voy a dar un ejemplo muy sencillo. Yo no puedo decir que mi computadora me ama tanto que cada vez que yo le doy a Power, ella se enciende. Y cuando le doy un clic a Mozilla Fox, me sale el programa que yo quiero. No, mi computadora no me ama. Es una máquina que hace exactamente lo que yo quiero que ella haga. Dios no creó robots, Dios no creó máquinas, Dios creó seres humanos. Dios no creó robot, Dios no creó máquina, Dios creó seres humanos con libertad para escogencia. Soy Juan de León Gutiérrez y nos vemos en el próximo video.